Cuando se habla de Oseguera Cervantes, casi parece que se hablara de una leyenda que usan los mayores para asustar a los niños. Es como un fantasma, una entidad, puesto que solamente se conocen pocas imágenes de su rostro, pero su nombre impone el terror donde quiera que se pronuncie. Hablamos de un notorio criminal que tiene un poder bélico suficiente para desatar una guerra e incendiar un país, si así lo quisiera. Cosa que constantemente deja en claro al ser la violencia su método preferido para solucionar disputas. Rifles de asalto AR-15, ametralladoras calibre 50, capaces de derribar helicópteros, lanzacohetes que incluso usaron sicarios al servicio de Oseguera Cervantes en una ocasión para asegurar su escape, derribando un helicóptero. Vehículos blindados conocidos como los monstruos. Y por si fuera poco, aunado a su notorio poder militar, el cártel cuenta con recursos financieros casi infinitos, permitiéndole financiar constantemente su máquina de muerte, que responde a las siglas CJNG. Quédate con nosotros hasta el final del video. Descubre la fascinante saga del Mencho, sus humildes orígenes, su ascenso a la vida criminal, la única vez que fue detenido y cómo esto representó una clara catapulta a su ascenso al mundo del crimen organizado en el país. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, regalarnos tu poderosísimo like y comentario. Somos una comunidad en crecimiento, por lo que cualquier apoyo cuenta. Muy bien, sin nada más que decir, comencemos. El hombre más buscado de México. Si logramos recordar, en agosto del 2016, los hijos de El Chapo vivieron una fiesta en Puerto Vallarta, cosa que se convirtió en un episodio inolvidable cuando 6 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron sin previo aviso, tomando a los herederos como rehenes. En un giro inesperado, no se disparó ni una sola bala y nadie resultó herido. ¿La razón? Bueno, el mismo cártel que en otra ocasión envió un macabro paquete a la puerta del fiscal general de México, condenando la cabeza de un cerdo. Si ya saben a qué cártel me refiero. La ausencia de violencia dentro dejó a todos sorprendidos, pero no aliviados, pues el Mencho, líder del cártel, no era conocido por perdonar a nadie. Sin embargo, ¿quién era Oseguera Cervantes antes de ser el temido líder criminal que es ahora? Adentrémonos un poco más en la historia de este enigmático personaje, el cual encarna la brutalidad de los cárteles en México, siendo el objetivo principal de las autoridades, tanto nacional como internacionalmente. La infancia del Mencho nos revela un pasado turbulento. En sus primeros años, ese individuo, cuyo verdadero nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, era un cambiaformas con múltiples identidades. Nacido entre 1964 y 1966, sus padres, agricultores de aguacates, luchaban para alimentar al Mencho y a sus 4 hermanos. La pobreza llegó a nuestro futuramente malvado protagonista, abandonando la escuela en 5º grado, comenzando a trabajar en una granja, pero no en una granja común, sino más bien una granja de marihuana. Su deseo de una vida mejor lo impulsó a emigrar ilegalmente a California en la década de los 80, utilizando una identidad falsa. De hecho, utilizó incontables de ellas. Desde el momento en que pisó suelo estadounidense, se inició en una vida delictiva, audaz, enfocándose en actividades como el tráfico de drogas, robos y agresiones e intimidación. Su especialidad era cruzar la frontera con nombres falsos, facilitando la venta de metanfetaminas. En 1986, el Mencho vivía en la bahía de San Francisco, entregándose por completo a la delincuencia. A pesar de ser detenido y acusado de robo y posesión de armas, su espíritu implacable no se quebró.
deportado por su condición de inmigrante ilegal en 1989, el Mencho no se detuvo. Mientras otros se contentaban con pasar desapercibidos en México, él continuaba desafiando las probabilidades. Su historia es un fascinante viaje a través de la oscura y compleja red del crimen organizado en México y una única decisión que lo marcó todo. El Mencho continuó con su regreso al oficio apenas unos meses después de su deportación. En septiembre de 1992 vivió su última detención. Verán, según documentos judiciales, el Mencho y su hermano Abraham Oseguera fueron arrestados en el Bar Imperial de San Francisco, mientras intentaban cerrar un trato de heroína. Abraham lideraba la negociación, mientras que el astuto Mencho, con apenas 26 años, vigilaba atentamente. Oseguera Cervantes demostraba ya para aquel entonces tener un agudo sentido del peligro, puesto que sospechaba que los compradores eran agentes encubiertos. No perdió de vista a su hermano en ningún momento. El Mencho, tan pronto tuvo oportunidad, compartió sus sospechas con Abraham, alertándole sobre no hacer negocios con ellos debido a la forma en que entregaban el dinero. Billetes bien apilados y sin ningún tipo de arruga. Claramente algo no estaba bien. Sus instintos resultaron estar en lo cierto, pero lamentablemente para él, la misma policía los arrestó. Este incidente marcó un giro crucial en la vida del Mencho, pues dicha detención resultó en su deportación definitiva, lo cual lo catapultó en su camino del crimen organizado, presentándole una encrucijada legal. Verán, en este punto, el Mencho enfrentaba la difícil decisión, pues en caso de declararse inocente, arriesgaría la libertad de su hermano, que ya de por sí tenía un historial delictivo extenso. En un acto de lealtad sorprendente, optó por declararse culpable para salvar a su hermano de una cadena perpetua. La condena fue de 5 años, cumplidos en el Centro Correccional de Beaumont, Texas. Tras 3 años de reclusión, el Mencho fue liberado en enero de 1997 a la edad de 30 años. Emergió como un delincuente endurecido y en los años subsiguientes se estableció en Tomatlán, Jalisco. Sorprendentemente, en este periodo se convirtió en agente de la ley de la Policía Estatal, recibiendo una intensa formación en seguridad y contrainteligencia. Esta etapa justiciera, entre muchísimas comillas, no duró demasiado, casi como si de un entrenamiento premeditado se tratase. Su tiempo en la policía le brindó conocimiento que ahora resultaría bastante estratégico y útil en la siguiente etapa de su vida. Dejando atrás su papel en la fuerza policial, el Mencho se trasladó a Guadalajara, donde se cruzó en el camino del Cártel del Milenio. Aunque en un tiempo esta organización fue independiente, para el cambio de siglo se convirtió esencialmente en una filial del Cártel de Sinaloa. Su líder, Nacho Coronel, cofundador del Cártel de Sinaloa y tío de la esposa del Chapo Guzmán, gobernaba con maestría el tráfico de metanfetaminas, siendo conocido como el Rey del Cristal. Además, dirigían las zonas de tráfico en Guadalajara para el Cártel de Sinaloa, marcando así el ascenso del Mencho en el aterrador mundo del crimen organizado. En sus primeros días, el Mencho se integró como un destacamento de seguridad para el colega de Nacho, el traficante Armando Valencia Cornelio, conocido como el Maradona. En poco tiempo, alcanzó el estatus de teniente respetado, supervisando las operaciones de tráfico, finanzas y actividades homicidas del Cártel de Sinaloa en los estados de Tolima y Jalisco, estando al mando de su propio escuadrón de la muerte. Sin embargo, la detención del Maradona por el ejército mexicano y el posterior asesinato de Nacho en diciembre del 2009 crearon un vacío de poder evidente. Ante la necesidad
de un nuevo liderazgo en el Cártel del Milenio, el Mencho vio ahí una oportunidad única, puesto que se consideraba a sí mismo el candidato ideal. Sin embargo, los altos mandos de Sinaloa tenían otras ideas y colocaron a un colega en el puesto, provocando la furia del Mencho y sus seguidores leales. Ya puedes ir imaginando cómo terminó todo esto: traiciones, puñaladas por la espalda y asesinatos que se multiplicaron, desencadenando una guerra entre facciones que pronto se extendió a las calles de Guadalajara, Jalisco. La organización se dividió en dos facciones: la existencia leal al antiguo orden y los Matazetas, liderados por el Mencho. La guerra interna culminó con la victoria del Mencho, consolidando su influencia en el oeste de México. El grupo cambiaría su nombre posteriormente al del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, enfrentándose al Cártel de Sinaloa en incontables ocasiones por territorio. Aunque antiguamente eran socios, si ahora el CJNG quería hacerse conocer, demostrar que iban en serio no era una opción, sino un deber. Y qué mejor forma de demostrar poder y hacerse notar que enfrentando al cártel más poderoso de México, el Cártel de Sinaloa. Con el Mencho al mando, se desató un nivel de brutalidad sin precedentes, superando incluso los estándares del narcotráfico. Mientras que el Chapo solo recurría a la violencia cuando era necesario, el Mencho convirtió el asesinato en un deporte, no por diversión, sino como táctica intimidatoria. El CJNG protagonizó atrocidades como el secuestro y tortura de personas, arrojándolas a calles concurridas, buscando mandar un mensaje. Esas acciones crueles y atroces tenían un propósito estratégico: allanar el camino para la expansión del cártel hacia Tijuana. En ese momento, Tijuana estaba bajo el control del Cártel de Sinaloa, siendo un corredor vital de tráfico de drogas hacia ciudades clave en Estados Unidos. Oseguera Cervantes deseaba el control total. Viendo su interés, inició su incursión en el territorio, utilizando su característica violencia para eliminar a los distribuidores de Sinaloa. Este conflicto obviamente se convirtió en una guerra, precisamente lo que el Mencho buscaba. Simultáneamente, se enfrascó en una peculiar escaramuza con el Estado mexicano, desafiando al Ejército de México. La rápida ascensión del Mencho no fue solo un escenario para la violencia, sino que su cártel ultraviolento provocó una respuesta contundente de Estados Unidos. Utilizando el dinero del narcotráfico, el Mencho estableció negocios legítimos en todo el mundo, liderados por su familia. Estados Unidos centró su atención en estos negocios, deteniendo a miembros de su familia, incluidos su hijo, y congelando sus cuentas, dejando en la mira a su esposa e hijas. Sin embargo, el Señor de los Gallos se mantuvo impasible. Con un temple brutal, logró expandir la red de su organización criminal a casi todo el país e infiltrar agentes del cártel en un centenar de países en el extranjero. Aprovechó cada conexión que pudo, fundó empresas fantasmas, creó empresas legítimas para lavar activos, extendió sus garras en la economía mexicana a tal punto que es difícil saber qué empresas no han recibido, directa o indirectamente, dinero de Oseguera Cervantes. Sobornó agentes de seguridad en todos los niveles, compró políticos y se deshizo de los que no podía. Oseguera Cervantes se cimentó como el mayor cáncer en la historia moderna de México, desangrando, corrompiendo, subyugando a la sociedad. Y, cuando creía estar en su punto máximo, apareció la enfermedad. Casi como si de un irónico y bien merecido karma se tratase. No se confundan. Oseguera Cervantes es un asesino, un terrorista, un bandido,
ha ordenado el asesinato de cientos de miles de personas y construido un imperio en los cadáveres del pueblo mexicano. O seguir a Cervantes es la peor maldición que pudo haber tenido la nación azteca. O seguir a Cervantes es, en resumidas cuentas, el vivo ejemplo de lo que es un narco. Y todo su descenso a la vida del crimen organizado se originó en un único punto en su vida, uno clave: el haber aceptado la condena para salvar a su hermano Abraham. Ese único acto de nobleza fue el desencadenante del peor mal que el país azteca ha visto hasta el momento en su historia. Sin embargo, no me creas. Te invito a investigar por tu cuenta. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, agradecido de que hayas llegado hasta el final del video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Antes de despedirme, déjame recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo. Subimos contenido de forma frecuente y cualquier apoyo que puedas brindarnos cuenta. No olvides dejarnos tu super like y comentario. Eso nos motiva e impulsa un montón a seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, sin nada más que decir, hasta el próximo video.